Bienvenidos al baúl de la historia, hablemos de Rodrigo Díaz de Vivar o bien el Cid Campeador. Al ser un noble por línea materna tuvo suficientes contactos para entrar al servicio del infante Sancho, quien pronto se convertiría en rey. Rodrigo acompañó al infante Sancho a la batalla de Graus, donde el rey Ramiro I de Aragón terminó con una lanza enterrada en su frente. Al morir el rey Fernando le heredó sus terrenos a sus hijos y a Sancho II le tocó Castilla. Se me hace muy curioso que el rey Fernando les hizo jurar que no se iban a pelear por tierras y nada más bastó que se muriera para que empezara la guerra. Alfonso VI de León y Sancho II de Castilla se empezaron a pelear por ver quién lo tenía más grande, el derecho a gobernar. En medio de esta guerra fratricida andaba por ahí el Cid. Empezó a acumular experiencia y victorias en la batalla de Llantada y en la de Golpejera, donde apresaron al rey Alfonso VI. Debido a sus victorias y por este tiempo le empezaron a llamar el Campeador, que significa el batallador, el luchador, algo así. Sancho era rey de todos los terrenos que su padre había repartido entre todos sus hijos, pero no todo el mundo estuvo de acuerdo con esto, entre ellos su hermano Urraca. El rey personalmente, acompañado del Cid y de todo su ejército, fue a decirle a Urraca de manera pacífica y solemne que no estaba de acuerdo con que ella no estuviera de acuerdo que él era rey. En el episodio conocido como el Cerco de Zamora, el rey Sancho terminó muerto por un traidor, Bellido Dolfos. Bellido se presentó ante el rey diciendo que era un desertor y que se pasaba a su bando, entonces le pidió al rey que fueran juntos a ver un punto débil de la fortaleza y mocos lo terminó matando. Alfonso VI entonces volvió del exilio que le habían impuesto y se convirtió en rey de todo. Luego el Cid, en el episodio conocido como la Jura de Santa Gadea, obligó a Alfonso VI a jurar que él no tuvo nada que ver con la muerte de su hermano. Después de esto, Alfonso y Rodrigo se llevarían tan bien que lo terminó casando con el mujerón de Jimena Díaz. En 1079, cuando fue a cobrar las parias de Sevilla por orden de Alfonso VI, terminó defendiendo la ciudad. Resulta que en ese mismo momento, Abdalá ibn Bulgujín de Granada y García Ordóñez planearon un ataque a Sevilla. Sin embargo, el Cid les ganó y terminó apresando a García Ordóñez. Al año siguiente, repeliendo un ataque andalusí en Soria, terminó entrando en la taifa de Toledo y saqueando uno que otro lugar. La taifa de Toledo en sí estaba bajo la protección de Alfonso VI. Por esto y por excederse, se supone que Alfonso lo terminó exiliando. A pesar de su exilio, él era una persona muy capaz y pronto encontraría a un nuevo señor a quien servir. En 1080, tras su exilio, fue a ofrecer sus servicios a los condes de Barcelona y le dijeron que no, lo lamentarían. El rey de Zaragoza lo terminó contratando, aunque murió poco después y todo pasó a su hijo Al-Mutamán. Este le dijo que tenía un pequeño problema: su hermano, el gobernante de Lérida, seguía respirando. En la batalla de Almenar terminó venciendo a Almundir y a los condes de Barcelona y apresó a uno de ellos. Al mismo tiempo de esto sucedía el hecho conocido como la traición de Rueda. Al ver que tal vez estaba implicado, Al-Mutamán mandó al Cid a que hablara con Alfonso y le explicara que no tenía nada que ver. Se dice que después de esta visita, el Cid y Alfonso comenzaron la reconciliación. Almundir volvió a ser un problema en 1084 y, aliado con Sancho Ramírez de Aragón, se enfrentaron al Cid en la batalla de Morella. Rodrigo les metió tal paliza que terminó capturando a varios cabecillas del ejército aragonés. Se dice que a partir de este momento lo empezaron a conocer como Cidi, o bien el Cid, que significa mi señor. En 1085, Alfonso conquistó Toledo y puso en sitio a Zaragoza, y por ese tiempo también llegaron unos musulmanes muy locotes llamados los almorávides, que arrasaban por donde pasaban. Alfonso, después de la derrota que tuvo en la batalla de Sagrajas y ya en pláticas de reconciliación con el Cid, lo terminó perdonando y lo contrató de nuevo. En 1087, el Cid repelió un ataque de Almundir a Valencia, y el año siguiente Berenguer Ramón II de Barcelona asedió Valencia. El señor de la guerra, con pura diplomacia, convenció al barcelonés de levantar el asedio y desde ese momento Valencia le pagó tributos a él. Hasta este punto todo estaba saliendo muy bien, ¿verdad? Bueno, en 1088 se ganó un nuevo exilio. Llegó un almorávide bien locote llamado Yusuf ibn Tashufín y atacó a Alfonso. Alfonso le pidió ayuda a Rodrigo y Rodrigo no fue. Entonces se ganó un nuevo exilio, pero aparte de eso, le expropiaron todos sus bienes. Desde ese momento, el Cid se convirtió en freelancer y creó su propio protectorado con juegos de azar y mujerzuelas. En 1089 saqueó la taifa de Denia. Viéndolo ya cerquita, el conde de Barcelona y Almundir se juntaron para atacarlo en 1090 y el Cid los derrotó en Tébar. Con esto el conde de Barcelona abandonó sus intereses en el Levante y Rodrigo creó un protectorado sobre todo el Levante. Después de este hecho, tenía por lo menos 10 taifas pagándole tributos, o sea, se forró en dinero. En 1092 se juntaron los leoneses, barceloneses y aragoneses para atacarlo, pero no pudieron hacer nada contra el Cid. En represalia y para demostrar que él lo tenía bien grande, el ejército terminó saqueando La Rioja. Para ese momento ningún reino cristiano tenía todo el poder que él tenía y era el único que podía detener a los almorávides. Y por esos momentos también pensó: oye, qué bonita está Valencia, hijo de su... ¿y si me la quedo?
pero eso es para el próximo capítulo. En 1092, mientras él estaba ocupado atacando La Rioja, un cuate llamado Ibn Yahaf mató a uno de sus protegidos, Al-Qadir. El Cid se enojó tanto que planeó vengarse y su primer paso fue sitiar la fortaleza de Cebolla. Viéndolo venir, le planteó una paz y le pagó tributos, pero el Cid ya estaba decidido y en 1093 comenzó el asedio de Valencia. El asedio fue muy largo y la situación para la gente fue desesperante, se empezaron a comer hasta las ratas. En 1094 rindieron la ciudad y él mismo se tituló como príncipe Rodrigo el Campeador. En venganza por lo que le hizo Al-Qadir, a Ibn Yahaf lo condenaron a morir quemado. Poco tiempo después, ese mismo año, llegó el sobrino de Yusuf, Muhammad ibn Tasufin, para ver qué podía hacer contra el Cid. En lo que se llamó la batalla de Cuarte, el Cid utilizó la guerra psicológica. Había difundido el rumor de que Alfonso VI iba en camino para auxiliar al Cid. Saliendo de noche, rodeó toda la ciudad para que no los vieran llegar y cuando atacó el campamento de los musulmanes, ellos pensaron que era el rey, entonces salieron en desbanada. Y para el mediodía, el Cid ya había conseguido una victoria rápida, fácil y con pocas bajas, si no es que ninguna. En 1095 logró expandir un poquito más su reino y en 1097 Mohamed ibn Tasufin volvió por la revancha. En la batalla de Bairen de 1097, tras varios enfrentamientos, el ejército del Cid tuvo una gran victoria y los musulmanes, muchos de ellos, terminaron ahogados. Ese mismo año mandó a su hijo Diego como refuerzo para Alfonso VI en la batalla de Consuegra, la cual los cristianos perdieron y Diego terminó muriendo. Ese mismo año tomó Almenara y después conquistó la ciudad de Sagunto. Durante este tiempo se puso a formar alianzas con matrimonios. Su hija María se casó con el conde de Barcelona y a su hija Cristina con el infante Ramiro Sánchez de Pamplona, que su hijo llegaría a ser rey. Incluso el rey Alfonso VIII de Castilla era tataranieto del Cid. En 1099 fallece de causas naturales. El gobierno se encargó al mujerón de su esposa Jimena Díaz y aguantó hasta 1102 el ataque de los almorávides. La vida de Rodrigo inspiró el cantar de gesta más importante de la literatura española, el Cantar del Mío Cid. Y si no te has ido todavía es porque quieres escuchar la leyenda, ¿verdad? Se dice que el Cid, mientras estaba reconociendo el campo de batalla, murió de un flechazo. Los almorávides sabían que el campeador estaba muerto, entonces al día siguiente planearon un ataque y ya cuando iban de camino, ¡pum!, se toparon con el Cid. Salió montando su caballo babieca, levantando su espada con los ojos bien abiertos y la barba acicalada. Cuando el enemigo lo vio, huyó. Así que según la tradición, el Cid venció una batalla incluso muerto. Y hasta aquí la historia del Cid campeador.